Muy buenos días, estimados participantes. Bueno, ahora voy a compartir con ustedes este material de la tercera declinación. Es el mismo material que tienen en el aula virtual Classroom, pero que le voy a dar una explicación, aunque sea breve. Pueden hacer luego sus preguntas y comentarios allí en el aula virtual. Entonces, miren, la tercera declinación es la declinación más extensa que tenemos de las 5 declinaciones del latín. Es una declinación que abarca e incluye un extenso vocabulario, muchas reglas y también sus excepciones. Es por eso que se hace más complicado o más complejo aprender tanta información para poder aplicarla en tan poco tiempo. Sin embargo, nosotros la vamos a seguir trabajando como hasta ahora hemos trabajado la primera y la segunda declinación. El mismo sistema de análisis de las oraciones para posteriormente traducirlas. Analizar oraciones del latín al español y del español al latín. Oraciones pasivas y oraciones activas. Bien, entonces esta declinación tiene varios aspectos que hay que emplear o tomar en cuenta. Primero, nosotros dimos cuenta en la primera y en la segunda declinación que podíamos aprendernos la terminación de la primera y de la segunda declinación. Sin embargo, acá, en esta tercera declinación, no hay una terminación característica del nominativo, sino que es variada. ¿Qué quiere decir que es variada? Bueno, que no hay una o dos, sino que hay muchas. Claro está que cada sustantivo va a tener una sola terminación de nominativo, pero no podríamos colocar un número o unas cuantas como característica de esta declinación, no, sino que decimos que es variada esa terminación del nominativo. Por ejemplo, hay palabras que terminan en o, otras en or, os, es, y así muchas más. Como hay o está esa variedad en el nominativo, ocurre que no podríamos determinar con facilidad la raíz o el radical del nombre. Aquí varía esa raíz, varía del nominativo al genitivo singular. Por ejemplo, si tenemos el sustantivo en nominativo singular homo, ¿verdad? Él pasa a ser el genitivo singular en hominis. Es decir, si le quitamos el genitivo que es is, la raíz de la palabra quedaría ¿en dónde? En la n. Entonces es a partir de la n donde está la raíz de la palabra, y de allí en adelante tendríamos que colocar las terminaciones de los otros casos. ¿Ves? Entonces hay que fijarse bien en el genitivo para poder determinar el radical del nombre y no tener problemas a la hora de colocar las terminaciones. Esa situación no la teníamos en la primera declinación, en la segunda solo con algunas palabras que perdían la e, o bien sean sustantivos o adjetivos, por ejemplo, magister, magistri, o el caso de piller, entonces cambiaba a pigri. Entonces allí se ve que la raíz, para poder terminar la raíz había que fijarse en la construcción del genitivo singular. Aquí en esta tercera declinación eso es determinante. Bien, otro elemento fundamental que hay que tomar en cuenta es que los nombres se dividen en parisílabos cuando tienen el mismo número de sílabas, tanto en el nominativo como en el genitivo. Por ejemplo, si la palabra orbis, ¿verdad?, en nominativo tiene 2 sílabas y orbis en genitivo también tiene 2 sílabas. Esas son palabras parisílabas o nombres parisílabos. Y los nombres imparisílabos cuando
tienen un número de sílabas superior en el genitivo con respecto al nominativo. Por ejemplo, la palabra tempus, que es el nominativo singular, tiene 2 sílabas y en el genitivo singular tiene 3 sílabas, ¿verdad? Tempuris. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para tomar en cuenta o para aplicar algunas reglas, algunas excepciones a las reglas. Por ejemplo, los nombres parisílabos hacen el genitivo plural en ium en vez de un. Y los nombres imparisílabos, que son los que más abundan, por decirlo así, en la tercera declinación, hacen el genitivo plural en ium. Esto también tiene algunas excepciones más que las vamos a ir viendo en la medida que vayamos resolviendo oraciones. Otro elemento es que el nominativo es igual al vocativo, ¿verdad? No solamente para los nombres neutros, no, para los nombres femeninos, masculinos y también neutros, porque en esta tercera declinación hay los 3 géneros, masculino, femenino y neutro, ¿ves? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el caso de nubes, que es el nominativo, pero a su vez también lo hace, el vocativo es igual. Otros elementos importantes que hay que tomar en cuenta es que se encuentran nombres masculinos, por lo general son los que terminan o tienen el nominativo singular en o, or, os, er. Hay femeninos que terminan en as, is, aus, x, es. Y los neutros que terminan en e, el, n, ma, ar, ur, ac, as, ut y otros más. Esos solamente son algunos ejemplos. Se usa el caso ablativo para responder, ¿verdad?, a cuándo o dentro de cuánto tiempo. En vez de responder con un caso dativo u otro caso acusativo, respondemos, pero es en el caso ablativo. Siempre vamos a responder ante esa pregunta en caso ablativo. Por ejemplo, IM, ¿verdad? En el invierno. Y también, por ejemplo, en el caso acusativo, se usa para responder a la pregunta ¿cuánto tiempo o durante cuánto tiempo? Por ejemplo, multus anno, por muchos años. Es decir, que en vez de responder de usarlo como un ablativo, lo vamos a usar como acusativo. Hasta ahora habíamos visto que el acusativo solamente es objeto directo, pero acá para dar respuesta a esta pregunta se sigue siendo un complemento circunstancial de tiempo, pero en caso acusativo, ¿verdad? Entonces colocamos caso acusativo y es un complemento circunstancial de tiempo. Con respecto a los nombres neutros, ya hemos visto también que en la segunda declinación, el acusativo, el vocativo, neutro, plural, son iguales al nominativo, ¿verdad? Aquí también se da eso. Esos son 3 casos iguales con respecto a los nombres neutros. Y hay una excepción aquí, que si los nombres neutros terminan en al y ar, como el caso de mare, nominativo mare, singular, el plural, nominativo plural, lo hace en ia en vez de a, ¿verdad? Repito, los que terminan o hacen el nominativo singular en al y ar, al hacer el plural, en vez de hacerlo en a, lo hacen en ia, María, para el nominativo plural, María, para el vocativo plural, y María, pues, para hacer el acusativo plural. Otros aspectos, se emplea la terminación que, tal cual está allí, en lugar de et, para unir 2 nombres que corresponden a un mismo campo semántico. Habíamos usado la preposición et, ¿verdad?, para decir fémina et vir, ¿verdad?, mujer y hombre. En este caso usamos la sílaba que al final del último nombre. Por ejemplo, sería fémina
virke, mujer y hombre, ¿verdad? Siempre le vamos a agregar ese que al final de la última palabra de lo que estamos enumerando, en vez de un et. El et ustedes lo pueden seguir usando, solamente que aquí hay otra opción. A las reglas de esta tercera declinación, como se lo venía diciendo, se le aplican muchas excepciones. Por eso que ustedes tienen que estar pendientes y atentos, aprenderse la norma, pero también hay que aprenderse la excepción. Y en la medida en que vayan resolviendo las oraciones, entonces pueden ver esas excepciones aplicadas. Las terminaciones para esta tercera declinación son las siguientes, ¿verdad? Tenemos nombres masculinos y femeninos que tienen las mismas terminaciones y los nombres neutros que tienen otras terminaciones, ¿verdad? Ahí aparece que el nominativo es variable para los nombres masculinos y femeninos. El vocativo también es variable. Ese es con respecto a los singulares, ¿verdad? Es decir, si el nominativo termina en o, el vocativo termina también en o y es igual, homo, homo. En el plural tenemos allí 3 casos iguales, nominativo, acusativo y vocativo, ¿verdad? Si por ejemplo es homo, que es hombre, ¿verdad? El plural sería homines. Entonces el nominativo homines, el acusativo homines y el vocativo homines. Con respecto a los nombres neutros, seguimos conservando lo que habíamos venido viendo en la segunda declinación. Acá también es variable, no hay una terminación específica para los nombres neutros en singular, sino que, por ejemplo, acá el nominativo es variable, y entonces si termina en o, el acusativo también va a terminar en o y el vocativo en o. En el caso del plural, pues hay unos que lo hacen en a y hay otros que lo hacen en ia. Y esos ia, lo acabo de decir, que terminan en ar, en al y en e. Hay otros casos que terminan, lo hacen simplemente en a, como si fuesen de la segunda declinación. Bien, esas terminaciones las van a agregar al cuadrito que ya tienen o la tabla que ya tienen de la primera y de la segunda declinación, para que vayan ampliando ese cuadro y así puedan ver las diferentes terminaciones a la hora de analizar. Recuerden que a la hora de resolver, de analizar y resolver una oración, le van a aparecer palabras tanto de la primera como de la segunda y la tercera declinación, sustantivos y también adjetivos, bueno, y obviamente los verbos y algunas que otras preposiciones. Así que tienen que organizar el vocabulario, organizar las terminaciones y las normas y las excepciones y las características de cada declinación. Bien, acá les dejo un vocabulario. El vocabulario de la tercera declinación es muy amplio, es bastante largo. En material o en el libro que tienen allí en el aula virtual, allí hay un vocabulario bastante amplio en cada una de las páginas, ¿verdad? Que eso incluye desde la página del libro, desde la página número 13 hasta la página, imagínense, hasta la página 24. Hay muchas oraciones allí que pueden empezar a hacerlas de este modo. Entonces acá yo se los dividí en sustantivos parisílabos, ¿verdad? Los que tienen, recuerden, 2 sílabas, el mismo número de sílabas, tanto en nominativo singular como en genitivo singular. También les agregué acá unos sustantivos imparisílabos, es decir, los que tienen un número más de sílabas en el genitivo singular con respecto al nominativo singular. Aquí hay palabras tanto femeninas como masculinas y neutras. Bien, entonces veamos unas oraciones, se las hice acá a mano para poder aprovechar el tiempo. Aquí sigue el vocabulario para que ustedes lo revisen en el material. Bien, entonces vamos a hacer el primer ejercicio facilito, que es declinar un nombre masculino, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Bueno, ya vimos las terminaciones, acá tenemos homo, que es hombre, ¿verdad? Entonces lo vamos a declinar. Declinar se llama pasar la palabra por cada uno de los 6 casos que tiene
que tenemos acá en latín, ¿verdad? En singular y plural y posteriormente la traducción, ¿verdad? Entonces vemos allí homo, inmediatamente vemos hominis. Entonces, ¿qué quiere decir eso de hominis? El genitivo es is, ¿verdad? Ahí está. Entonces, si yo le agrego la palabra, mira, ve allí, la terminación is, entonces la raíz quedaría hasta la n. ¿Ves? Después viene dativo homini, después el acusativo hominen, vocativo homo, ¿verdad? Aquí en homo volvemos al nominativo, mira, ve, allí está. Y el ablativo homine, volvemos otra vez a la raíz de la palabra y simplemente le agregamos la n. En plural trabajamos con la raíz de la palabra, que es hasta la n, homines, hominum, y así le vamos agregando cada una de las terminaciones ya vistas. Como esta es una palabra imparisílaba, entonces el genitivo plural lo hace en un en vez de yun, ¿sí? Okay. Bien, y al lado tienen la traducción, que es la misma que hemos estado trabajando. Los nominativos traducen como él, los, el genitivo del, dativo para, a, el acusativo al, el vocativo en plural, y el vocativo o, y el ablativo con el y el. Luego tenemos acá una declinación de nombres femeninos que tienen las mismas terminaciones de los masculinos. Aquí pars, ¿verdad? Aquí vemos pars y vemos partis. Si se dan cuenta, ¿ve? En el nominativo también hay una sola sílaba, pars. En el genitivo, ¿cuántas hay? Hay dos. Entonces esto quiere decir que es una palabra también imparisílaba. Vean cómo se pierde la S del nominativo al genitivo y entonces la raíz de la palabra quedaría hasta la T. Allí quedaría. Bien, seguimos con el dativo. El acusativo parten, vocativo vuelve a ser pars y así sucesivamente. En el plural ya tenemos que continuar con la raíz de la misma palabra que termina en la T, ¿verdad? Allí vemos, termina en la T y le agregamos allí. Bien. Y hacemos lo mismo, la traducción de la palabra. Continuamos con la declinación de nombres neutros. Acá sí ya vemos que las terminaciones son un poco diferentes. Aquí está la palabra calcar, ¿verdad? Y el genitivo es calcaris. Entonces, esta también es una palabra imparisílaba. Tiene 2 sílabas en el nominativo y 3 sílabas en el genitivo. Como vemos, la raíz de la palabra, quitándole el genitivo, va a quedarnos hasta la R. Entonces, esa es la raíz. Como es un nombre neutro, ya vemos que el acusativo y el vocativo van a ser igual que el nominativo. En plural, vemos que lo hace en ia, ¿verdad? Calcaria, ¿verdad? Al igual que el acusativo en ia y el vocativo en ia. ¿Por qué lo hace en ia y no en a? Porque es una de las palabras que termina en ar y la excepción dice que si termina en ar, en e o en al, va a ser el plural en ia, porque es un nombre neutro. Allí tienen entonces la traducción. Bien, entonces veamos la primera oración que tenemos acá, el primer ejercicio, la primera oración. Dice aquí, leges regibus bonis noct sum molestae. Lo primero que debemos recordar, ¿ves? Que eso es una de las dificultades que tuvieron en el examen pasado, es el análisis, ¿ves? La forma de organizar el análisis. De latín al español es así, vas a desglosar cada una de las palabras en el mismo orden en el que está en la oración. Y después vas a proceder al análisis y después a la traducción. En este caso, ¿verdad? Desglosamos la palabra, la oración, cada una de las palabras. ¿Y qué hacemos? Nos damos cuenta primero y principal del verbo. El verbo sum, ¿verdad? Sum, son, o es, que sería el singular. Entonces aquí estamos sum, que sería el verbo en plural.
Al ser un son, entonces ya sabemos nosotros que es una oración de qué tipo. Es una oración copulativa, es una oración intransitiva. Es una oración que, por lo tanto, debe tener un sintagma nominal para el sujeto y un sintagma nominal para el predicado, un sintagma predicativo nominal por el nombre, porque es una oración copulativa con el verbo ¿qué? Ser, ¿verdad? Ser y estar y parecer los que constituyen las oraciones copulativas. Entonces vemos allá, primero analizamos el verbo en tercera persona, presente indicativo, vemos al final que es el verbo del predicado nominal, son. Después tenemos el verbo, buscamos un nominativo, allí leges, ¿verdad? Un nominativo, las leyes son, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar otro nominativo para el predicado nominal. Puede ser un sujeto, un sustantivo, pero también puede ser un adjetivo. ¿Por qué? Porque son nombres y el adjetivo y el sustantivo son nombres. Entonces, molestar es un adjetivo, pero también es un nominativo al igual que legue, ¿verdad? Entonces, por eso tienen el mismo género, número y caso, ¿ves? Nominativo, femenino, plural, molestas, ¿verdad? Y lo demás que queda, pues no, es una partícula de negación o un adverbio de negación, y lo otro que puede ser ablativo o puede ser dativo, aquí está como ablativo. ¿Por qué como ablativo y no como dativo, si tienen la misma terminación? Esto porque allí hay una excepción, ¿verdad? Una norma en la que dice, en la página 14 del libro, que dice que, bueno, que la palabra dignos o indigno exigen en caso ablativo la persona o cosa de la que uno es digno o indigno, ¿verdad? O es bueno o no es bueno. Entonces, allí después de lo que es molesto o no es molesto, lo que le sigue es un caso ablativo. Entonces analizamos la oración, después la ordenamos. El orden es tal cual vamos a traducir en el español. Traducimos y después ordenamos y después traducimos. Las leyes no son molestas para unos reyes buenos o para los reyes buenos. Esta oración no se pasa a voz pasiva porque es una oración copulativa, no tiene objeto directo. Y el objeto directo se requiere para poder construir una voz pasiva. Y simplemente dejamos la oración así. Pasamos a una segunda oración, ¿verdad? Lapidis pedes militum miserorum laedunt. Acá vemos el verbo. Lo primero que tenemos que centrarnos en el verbo. Analizamos el verbo, tercera persona, es un voz activa, ¿verdad? Lastiman. Después de tener el verbo, vamos al nominativo. Si el verbo está en plural, buscamos un nominativo plural, que es lápides, ¿verdad? Ahí está el nominativo plural, las piedras. Después que tenemos el nominativo, entonces vamos a buscar un acusativo porque es el objeto directo. Las piedras lastiman. ¿Qué lastiman? Pedes, ¿verdad? Que sería el acusativo, los pies. Pero vemos que al lado de pies está militum, entonces quiere decir que es un genitivo, y los genitivos funcionan, no se les vaya a olvidar, como modificador indirecto. Todos los genitivos son modificadores indirectos de alguien, están modificando a algo. En este caso, están modificando a pies, ¿verdad? De los soldados miserables, los pies de los soldados miserables. Entonces, por eso es que dice ahí MI, modificador indirecto del núcleo del objeto directo. ¿Cuál es el objeto directo? Los pies. Y lo que tiene al lado, miserorum, ¿verdad? Es también un genitivo, pero está en adjetivo. Y recuerden que los adjetivos tienen que tener el mismo género, número y caso del sustantivo al cual modifican. Entonces, miserable está modificando a soldado. Por lo tanto, tiene que tener el mismo género, el mismo número y el mismo caso. Entonces, después organizamos la oración, la ordenamos, tal cual la vamos a traducir, y entonces traducimos. Las piedras lastiman los pies de los soldados miserables. Luego pasamos a voz pasiva en español. Acá los pies de los soldados, lo que está allá en acusativo pasa a ser nominativo. Los pies de los soldados pasa a ser el sujeto. Y lo que era el sujeto pasa a ser el complemento agente. ¿Ve? Por
las piedras. Sería el complemento agente. Cuando vamos a pasar al latín, tienen que tomar en cuenta esos casos para poderles cambiar las terminaciones. Porque si lo pasan de lugar pero siguen teniendo la misma terminación, no están haciendo absolutamente nada. Por ejemplo, los pies, ¿verdad? Ahora se escribe pedes, ¿verdad? Que es el nominativo plural, pedes. Soldados, como es un genitivo, queda igual, porque lo único que se va a modificar es el núcleo, pede. Y miserorum queda igual porque sigue siendo modificador. Después viene la A, que me indica por, y lapidibus, ¿verdad? Que serían piedras y debe estar en caso ablativo. Es un complemento agente y por lo tanto el complemento tiene que estar en ablativo porque los complementos agentes son ablativos. Bien, acá tenemos una tercera oración que dice leones multas aestates ec multas iemes vivunt. Esto implica acá que primero desglosamos toda la palabra, la misma metodología, si el mismo mecanismo, si lo mantienen así deben hacerlo cuando estén resolviendo las oraciones y verán que se les hará poco a poco más fácil y lo van aprendiendo de una manera mecánica, pero un análisis debe ser minucioso y debe hacerse siempre de la misma manera. Bien, entonces acá desglosamos las palabras como ustedes ven, vamos inmediatamente al verbo, viven, ¿verdad? Tercera persona, después vamos a buscar el sujeto en plural. Aquí serían leones, ¿verdad? Los leones viven, ¿verdad? Los leones viven. Tenemos que buscar entonces un objeto directo. ¿Hay objetos directos, acusativos? Sí, ¿verdad? Tenemos multas, termina en AES, tenemos 4, ¿verdad? ¿Por qué 4? Porque vemos allí et es I, y una I siempre está conectando dos elementos que pertenecen a un mismo caso o que cumplen una misma función, ¿verdad? Entonces, multus status no podría ser diferente en caso a multus ieme. Tienen que estar en el mismo caso. Entonces hay 4 porque tienen un adjetivo. Multas es el adjetivo y aestates es el sustantivo. Multa es el adjetivo y iemens es el sustantivo. Los 4 están en acusativo, los 4 están en plural, los 4 son femeninos y entonces tienen que ver. Multa es de la primera declinación. Un adjetivo, aunque está modificando a una palabra de la tercera, es de la primera declinación. ¿Por qué? Porque los adjetivos que de la primera declinación son femeninos. Los de la segunda son masculinos y neutros también son de la segunda. Bien, después llego, ordeno y después hago la traducción. Los leones viven muchos estíos y muchos inviernos. Luego lo paso a la voz pasiva en español. Muchos estíos y muchos inviernos son vividos por los leones. Y de esa manera los paso entonces después a la voz pasiva. La voz pasiva, vuelvo a repetir, ¿verdad? Primero son lo que era allá acusativo pasa a ser el nominativo y lo que era el nominativo pasa a ser ablativo, ¿verdad? Entonces, acá, ¿verdad? Muchos estíos y muchos inviernos es ahora el nuevo sujeto. Debe estar en nominativo todos esos casos. Y los leones es el complemento agente. Entonces, muchos multae de la primera declinación, ¿verdad? Está en nominativo, tengo que colocarlo en nominativo porque es sujeto ahora, igual que statis, et, multae y emis, ¿verdad? Tienen que estar en nominativo, plural porque ellos estaban en plural. Son vividos, ¿verdad? El verbo en voz pasiva, no es que tienes que escribir el sum, no. La voz pasiva se coloca, o el verbo pasa a voz pasiva cuando le agregas ur al final. No necesitas colocarle sum, ni es, ni nada de eso. Simplemente colocándole la terminación ur al verbo, al final. Entonces, por leonidis, ¿verdad? Si es un complemento agente, entonces es en caso ablativo. Bien, pasamos así a una cuarta oración. Verbera iudicibus consulibusque indigna sum, ¿verdad? Indigna sum. Ahí tenemos sum otra vez. Entonces quiere decir que es una oración copulativa, que es una oración intransitiva. Es decir, que no tiene objeto directo, no tiene un acusativo que esté funcionando como objeto directo.
Entonces no vamos a pasar esa oración a voz pasiva. Entonces desglosamos todas las palabras, analizamos el verbo, ¿verdad? Son, después como está en plural, vamos a buscar un nominativo en plural. Berbera, ¿verdad? Que es el nominativo en plural. Allí está el nominativo, es neutro, las palabras son. Recuerden que les dije que como es una oración copulativa, deben haber dos nominativos, ¿verdad? Uno que corresponda al núcleo del sujeto y uno que corresponde al núcleo del predicado nominal. Por eso es que ustedes ven allí indigna, ¿verdad? Indigna es el núcleo del predicado nominal. Y el verbo es simplemente un verbo. Bien. Entonces, después que analizamos acá, vemos los dos nominativos encontrados, lo que nos queda es un ablativo, igual que allá, es indigna de la oración pasada, es indigna o indigno de qué. Entonces lo que sigue es el acaso ablativo, que sería iudicibus consulibusque, ¿verdad? Que, ese que tenemos allí, que lo vimos en una de las excepciones, ¿verdad? Esa terminación no es la terminación de la tercera declinación, no, eso significa y. Entonces son ablativos los dos, y uno es núcleo 1, núcleo 2. Y traducen para los jueces y para los cónsules. Bien, deben estar pendientes también que cuando un objeto directo o un objeto indirecto o cualquier otro elemento de la oración tienen varios núcleos, tienen que colocarle núcleo 1 o núcleo 2. ¿De qué? Del complemento circunstancial o del objeto directo o de lo que estén analizando ustedes allí. Bien, después ordenan la oración y después la traducen. Las palabras son indignas para los jueces y cónsules. No se puede pasar a voz pasiva. Vamos para una quinta oración. Aquí vemos también una oración miles ad iniusto iudice culpa liberatur. Inmediatamente vemos el verbo liberatur, ¿verdad? Entonces al ver el verbo ya usted tiene que imaginar y no tener dudas de que es una oración pasiva porque está terminando el verbo en ur. Por lo tanto, es pasiva. Si es pasiva, ya usted sabe que tiene que haber un sujeto paciente y un complemento agente. Y el complemento agente siempre va a estar en caso ablativo en latín. Entonces, primero analiza el verbo, tercera persona. Usted sabe que no se le va a olvidar ahora que es voz pasiva, no voz activa. Bien. Entonces después que tiene el verbo, va a analizar, va a buscar un nominativo y lo va a buscar en singular porque el verbo está en singular, ¿verdad? Liberatur, libera, le faltó allí la traducción, liberado, es liberado. Entonces, ¿quién es liberado? Vamos a ver, miles, el soldado. Ahí es un nominativo y núcleo de sintagma nominal. Después tiene una AB. ¿Qué es eso de AB? Y en la otra oración pasada estaba una A. A es una partícula, es una preposición que me indica que lo que viene es el complemento agente, es decir, el caso ablativo. A veces aparece con una A y es cuando la palabra que viene empieza con consonante y cuando empieza con una vocal se le agrega la B para no confundir. Entonces, AB es simplemente una partícula, una preposición. Las preposiciones, las conjunciones, las partículas no se declinan. Lo único que se declina son los nombres, es decir, adjetivos, sustantivos, pronombres, numerales. Bien, entonces continuamos. Iniusto, iudice, ¿verdad? Ahí está el caso ablativo. ¿Por qué están dos? Bueno, porque uno es adjetivo y uno es el sustantivo. Y como el adjetivo modifica al sustantivo, tiene que tener el mismo género, número y caso. Entonces ustedes ven allí, uno es adjetivo, uno es sustantivo y lo demás es similar. Y iusto es de la segunda declinación, el adjetivo es de la segunda, pero el sustantivo es de la tercera. Injusto por el juez, que sería el caso ablativo, el sustantivo. Bien, después, y culpa. Ahora, preguntarán ustedes, ¿por qué culpa es un ablativo? Y traduce de la culpa.
¿verdad? Hay ablativos que también traducen de la culpa, de la con, de. Este es uno de los casos. El soldado, ¿verdad?, es liberado de la culpa por el juez injusto. Así traduce esta oración. No puede decir que el soldado es liberado por la culpa por el juez injusto, ¿verdad? Entonces, en este caso, ese ablativo indica de la. Recuerden de la misma oración que ya vimos que hay que mencionar de qué es digno, indigno, de qué es justo, de qué no es justo. ¿Ve? En este caso es de qué es liberado. Después pasamos la oración a voz, estaba en pasiva, la tenemos que pasar a voz activa. La pasamos en el español, del español. Primero lo hacemos en español. Entonces ya saben que lo que está en complemento agente va a pasar ahora a sujeto de la oración, y lo que estaba de sujeto va a pasar a objeto directo, que no se les olvide. Entonces, el soldado es liberado de la culpa por el juez injusto, ¿verdad? Entonces sería, el juez injusto libera al soldado de la culpa. Okay. Entonces, que debería ser un juez justo, pero bueno, estas las que están allí, que ustedes la pueden revisar en el libro con más detenimiento. ¿Y cómo pasa a ser el latín? Bueno, usted coloca el juez, obviamente lo va a escribir en nominativo, porque es el sujeto de la oración. Y niustus también debe estar en nominativo, porque el adjetivo debe estar en el mismo caso, género y número que el sustantivo al cual modifica. El verbo al final, obviamente en latín siempre el verbo estará al final, te lo libera, ¿verdad? ¿A quién? Al soldado tiene que estar en objeto directo, que sería acusativo. Militen, culpa, no modifica, culpa no se modifica, sino que queda igual. Solo se modifican los casos específicos. Es decir, el complemento agente que pasa a nominativo y el nominativo que pasa a acusativo. El resto de las palabras debe conservarse con sus mismas terminaciones. Bien, entonces pasamos ahora a las oraciones en español. Bien, el análisis de las oraciones, tómenlo en cuenta. Se hace de esta forma. No esté cambiando, no esté inventando. Hágalo siempre de la misma manera, como tradicionalmente. Una raya para el sintagma nominal, 2 rayas para el sintagma predicativo, verbal o nominal. Y después vaya haciendo con paréntesis, ¿verdad? No con corchetes u otros símbolos más, que lo que hacen es confundir lo que usted quiere explicar. Bien, entonces acá vemos que buenos consejos al sintagma nominal y son dados por los ancianos a los jóvenes, sintagma predicativo verbal. Entonces sacamos el núcleo, ¿verdad? Buenos consejos, ¿cuál es? El núcleo es consejos, y bueno, sería un modificador directo. Los adjetivos siempre son modificadores directos. Entonces después analizamos hacer predicado verbal. Son dados, es una voz pasiva, una frase verbal. Por eso recuerde, si es una voz pasiva no tiene que escribir sun, datur, no, sino simplemente escribir dantur, porque allí se implica el ur, que es una voz pasiva. Entonces lo que queda por los ancianos sería el complemento circunstancial, es un complemento agente. Acá, esto que está acá es el complemento agente y núcleo del complemento agente. Y lo que está a los jóvenes sería el objeto indirecto. Bien, entonces continuamos acá. Después que hacemos el análisis de cada uno, vamos a ordenar en latín cómo quedaría la oración, ¿verdad? Entonces quedaría concilia, bona, acenibus, iuvenibus dantur, ¿verdad? Los ancianos dan buenos consejos. A los jóvenes sería ya en la voz activa. Estaba en pasiva, ustedes la van a pasar activa y después la van a traducir en latín activa, ¿verdad? Los ancianos seni, recuerden que está un nominativo plural, después bona, que sería estar en acusativo plural, ¿verdad? Neutro, como es neutro, concilia neutro, bona también tiene que estar en neutro.
Y juvenibus debe mantenerse igual porque no se modifica. Y dan, el verbo ir, se le quita UR. Pasamos a otra oración, ¿verdad? Aquí las flores y los árboles agradan a los habitantes de las ciudades. Inmediatamente hacemos el análisis de una rayita y dos rayitas. Buscamos cuáles son los núcleos. Aquí vemos que el sujeto tiene dos núcleos, flores 1 y árboles 2. Agradan sería el verbo. Y ¿qué es lo agradado? A los habitantes de las ciudades. Todo eso es el objeto directo. El núcleo es habitante y el modificador indirecto es de las ciudades, cuyo núcleo es ciudades. Hace el análisis y le va colocando las palabras y posteriormente la ordena y la analiza. La ordena como debería estar en latín. Ahí está en latín. Flores, arbores. Ahí puede escribir usted flores, arboresque también. Acuérdese, sustituir et por qué. Incola civitatum delectando. Y después lo coloca en voz activa, ¿verdad? Pasiva, ¿verdad? Aquí es voz pasiva, no activa. Aquí dice activa, pero debería decir pasiva. Ok, entonces los habitantes de las ciudades son deleitados por las flores y los árboles. Entonces acá tenemos que quedaría incolae, que es de la primera declinación, civitatum de la tercera, ¿verdad? Viene el complemento agente, flores, árboles, que aquí se lo escribí para que se dieran cuenta, ¿verdad? No utilicé la i, sino la terminación que. Delentatura. Ahí está. Y entonces llegamos así a otra última oración. Los compañeros de los soldados superan la voz del jefe con clamor. ¿Verdad? Aquí vemos los compañeros de los soldados, el sujeto y el predicado superan la voz del jefe con clamor. Hacemos el análisis y después ordenamos la palabra, comitis militum voce dus clamoribus superat, ¿verdad? Y después la voz pasiva, la voz del jefe es superada por los compañeros de los soldados con clamores. Dense cuenta acá que vean que en la oración pasiva, el verbo estaba en plural, pero ¿por qué? Porque su sujeto es plural, comitis militum, pero cuando hacemos la voz pasiva, el nuevo sujeto está ahora en singular, la voz, ¿verdad? Entonces, vox, el núcleo vox, entonces el verbo tendría que estar ahora en singular, pero en pasivo. Bien, tienen que tomar en cuenta eso. Bien, entonces así espero que sigan haciendo las oraciones. Estaremos en una próxima clase. Vamos a trabajar con los adjetivos. Los adjetivos son otro grupo, aparte de los que ya tienen de la primera y segunda declinación. Practiquen las oraciones que están en el libro, allí en el espacio del aula virtual, hagan sus preguntas, hagan sus comentarios y continuamos. Bueno, entonces que estén bien, gracias por su atención y entonces hasta luego.